Listo. Entonces vamos a socializar nuestros sueños. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, mi sueño es que libertarios puedan garantizar parcial o totalmente los recursos que permitan el apalancamiento de proyectos de investigación en el colegio, tendientes a la producción de patentes o derechos de autor en el arte, la ciencia y la tecnología. Ok, ya. ¿Cuánto vale una patente? Los procesos de patente. Una plata, no sé, Sobre eso. igual 15 millones. 15 millones para arriba, para poder patentar cosas. Pues el solo proceso, ¿no? Digo, el solo proceso legal. No. El investigativo. Claro, sí. Ok, o sea, tu sueño es poder ser el centro de innovación y desarrollo en arte, ciencia y tecnología. Porque un paréntesis, si fueras a la ruta, yo me retiré hace un tiempo, pero pertenecí durante mucho tiempo a FENSI, que es una fundación que trabaja con Intel y llevan a niños a ISF, Intel Science and Engineering Fair, que es una feria que se hace todos los años. Y lo interesante de la feria es que el 30% en promedio de los proyectos se vuelven patentes, y son proyectos de niños de colegio, de octavo, noveno, décimo, y además es una feria espectacular, espectacular. Yo les puedo dar ahorita el teléfono de Marcela Aristizábal, ella está en Medellín, ella lo maneja desde el Parque Explora, porque yo perdí como los datos de contacto acá de la gente de Bogotá, pero ella los contactaría y sería interesante, porque esa es exactamente la ruta. Como dice el nombre, pues solo aplica para ciencia y tecnología, no tienen temas en artes, pero muy interesante, y que puedan ir a la feria, se los recomiendo, si están alineados y ya. Es como la ruta que he visto más concreta a nivel mundial en ese sentido, y súper chévere que los pelados de acá empiecen a interactuar con los otros pelados que están yendo a esas ferias, porque todos los años Colombia lleva, sobre todo gente de Medellín, a competir. No nos ha ido tan bien, pero se han logrado un par de segundos puestos en categorías. Ahí es te los puedo dar ahorita porque ese es el sueño, creo que ese es el proyecto más completo que conozco. Si quieren sigan y ya lo busco, a ver si lo tengo disponible. No, ahora, claro, libertarios sirve como apalancamiento por la generación de recursos, ¿no? No, claro. Sí, obvio. No va a ser quien desarrolle investigación. Tengo el link ahí. Es marcela.aristizábal @fensit. Espero que todavía se esté usando esto. fensit.org. @fensit, FENCYT.org. Y el proyecto, para que lo noten, es ISF, la ciencia de Intel a nivel nacional, a nivel mundial. Digámoslo, es como la feria por ciencia, pero a nivel mundial, con los estándares, van 8 premios Nobel de jurado. Es realmente chévere y es fácil ir. O sea, es fácil que uno vaya a conocer la feria, porque tiene un día o 2 días abierto al público. Muy chévere, súper recomendado. Y entonces, pues, en arte no se considera solamente patentes, a menos de que uno patente un proceso específico de grabación o de reproducción, Blu-ray o este tipo de formatos, es una ciencia, pero sí la generación de productos artísticos que tengan derecho de autor. Okay. Que eso genera también los recursos, ingresos y utilidades. Básicamente eso es un derecho de autor, utilidades. Excelente. Sí, también es crear un sistema. Y además, porque efectivamente uno de los medios más usados desde siempre para hacer redes es el arte. Funciona como red de difusión. Hay arte que funciona incluso sin tener que ver con los grandes productores de cine o de música, sino aprovechan la difusión en distintas redes sociales para poder hacer llegar sus productos. Ahí también todo el negocio del show business es impresionante, el nivel de recursos que genera es impresionante. Nuestro país no lo hace, porque aquí no tenemos un negocio serio al respecto, que viene atado también con el turismo y ese tipo de cosas, pero no existe como tal un
un negocio que explote bueno, primero, seriamente, el tema de derechos de autor, no tenemos problemas aquí bastantes. Y segundo, pues que explote el show business como un negocio o una empresa que pueda facultarse, que pueda desarrollar. Buenos Aires tiene restaurantes que cierran un día al año y tienen 3 funciones y les caben 2.000 personas y cada persona paga entre $79 y $80 diarios, o sea, tienen, ponen 6.000 personas diarias durante los 364 días del año. Muy raro. Y pues no somos una economía tan distinta, bueno, a la nuestra. Pues Ya ya, nos no, pagamos. mejor, sí. Ya lo superamos. Gracias. Pues llega eso, ¿no? Sí, eso. César, que ya te cabe. El mío. Mi sueño es tener un contexto de formación en arte para niños desde muy pequeños, donde se valide no solo el hecho de ser artista, sino se promueva la posibilidad de que Colombia aporte en la creación de arte. Colombia es uno de los países que menos productos artísticos presenta que tengan un valor y una pertinencia en el tiempo. Entonces, por eso creo que desde la formación se puede llegar a esa contribución de productos. ¿Por qué Libertarios? Entonces, porque Libertarios me garantiza un entrenamiento y un sistema de obtención de recursos para la creación de contextos cualificados de formación artística que respondan críticamente al estado del arte y la cultura. ¿Por qué lo tomé como entrenamiento? Entonces, primero porque Libertarios enseña competencias y habilidades únicas para el desarrollo personal. Segundo, porque permite un cambio en la forma de pensar y de actuar donde se especializa el rol y la profesión. Es decir, no quiero pensar que tengo que cambiar mi profesión y no creo que es lo que propone Libertarios. Lo que Libertarios propone es que desde mi profesión cambie mi rol. Dejar de pensar como empleado o autoempleado y empezar a pensar como inversionista. Y en ese sentido, pues me gusta porque sigo siendo bailarina, que es lo que amo hacer, sigo siendo pedagoga, que me encanta hacer también, pero me especializo en mi rol. Permite incrementar la capacidad de persuasión al otro, es decir, que eso es un enganche muy grande porque me amplía la capacidad de inclusión de jóvenes y niños que demuestran pasión por el arte. Uno de los temores más grandes de los muchachos, incluidos su familia, es que el arte no va a dar para comer, y efectivamente no da para comer, en este país no da para comer. Pero entonces, al tener la capacidad de persuasión, creo que se puede argumentar y se puede mostrar otra ruta de incremento de los recursos económicos para poder tomar la decisión de ser artista. Entonces, creo que eso también me ayuda mucho. Potencializa habilidades sociales que son determinantes para la gestión de una empresa, es decir, que creo que es una de las cosas que puedo aprender, porque en mi rol, digamos que he ido en ese proceso de adquirir esas habilidades sociales, pero si quiero tener una empresa educativa, pues evidentemente hay muchos factores que juegan a favor. Entonces me parece eso en cuanto a entrenamiento. En cuanto a la consecución de recursos, pues lo primero, ampliar las posibilidades de inversión, me permite optimizar el destino de recursos para responder a las características de calidad en insumos y infraestructura que implica el desarrollo artístico. No podemos pensar en una academia como las que hay de Patio, de Pepita Pérez en la Castellana, porque no responden a las necesidades de infraestructura de la parte artística, y no porque para enseñar arte se tenga que partir de un recurso, sino porque evidentemente hay que gestionar y mediar con el estado del arte, y hay muchas cosas que se obvian en este país por eso. Lo tercero, reconceptualizar el concepto del uso del tiempo desde la gestión eficiente, que también para mí ha sido un aprendizaje, porque a veces se piensa que estar presente es estar, y creo que se tiene que crear un uso del tiempo tan profesional y útil que garantice que si no estoy, igual va a funcionar, ¿sí? Porque las personas que están son más pilas y tienen la capacidad no solo de correr el proceso creado, sino de tener la posibilidad de verificarlo, evaluarlo y decir que se puede mejorar. Y finalmente, pues porque el conocimiento de negocio en red permite también la muestra de productos artísticos en red. Una de las compañías más famosas de danza es DBA, que se llama así porque empieza a sacar el espacio de la danza de la escena y lo lleva al formato video. Y eso empieza a rodar por todo el mundo y le permite a la persona en la Ciudad Bolívar ver un video de DBA y conocerlo. Entonces creo que se está, o no sé si de pronto en Colombia estamos enfrascados en no conocer, pero tal vez sí sería un buen dispersor de productos artísticos de los chicos que puedan estar dentro del Discord. Esa es una conclusión de eso. Además, yo no sé si en Colombia seamos buenos creando sistemas en arte. O sea, emprendimientos en arte que en realidad sean sistemas que generen ingresos. No mucho porque, empezando porque curricularmente no son tan organizados.
porque la educación es casi informal todo, ¿sí? Entonces no hay un currículo desarrollado, mucho menos hay un currículo que hable de la gestión artística. El instituto intentó hacer muchas cosas de ese tipo, pero la muestra más clara es que no hay una compañía de ballet nacional, no hay una compañía de danza contemporánea nacional, no hay un producto folclórico de muestra, ni nacional ni privado, exacto. O sea, no hay nada de muestra, es decir, las personas que yo conozco, que de hecho tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos que tenían esa capacidad de emprender, porque coreográfica, no, capacidad de emprender, no, porque eran muy pilos en el producto artístico, pero que fracasaron, la empresa quebró, porque se pusieron a llevar los grupos fuera del país y no había cómo sostener la salida de los bailarines fuera del país, no había cómo sostener una temporada, acá las temporadas son de semanas, la temporada más larga que yo he tenido ha sido 3 o 5 días seguidos, ¿sí? Y eso no es lógico cuando hay temporadas en el resto del mundo que se mueven durante 6 meses, un año o años enteros, como es el Circo del Sol. Entonces, no, es absurdo. Y realmente el único festival que era La Puerta, que era el iberoamericano, no permite que se gestione, ningún colombiano gestione eso. Todos son extranjeros que vienen a hacer su proceso de gestión. Es que se hizo. Emprender Sí, una, absoluto. o crear una red de mercadeo de artistas. Yo creo que te digo, imagínate un negocio como este que les cuento cuántos artistas tienen función al día. O sea, el que repite 2 funciones, todavía son los músicos. Los bailarines que hacen nunca repiten 2 funciones, ¿no? Y los músicos que son indispensables. Pero el resto es un poco de gente trabajando, generando recursos impresionantes. Y ese, lo que vale, por ejemplo, hay un show interesante, se llama Señor Tango, que es una orquesta de Aníbal Troilo, y eso es patentado, o sea, no tiene los derechos, o sea, nadie puede hacer Señor Tango en el mundo sino ellos, absolutamente nadie más. Eso es brutal, o los de Fuerza Bruta. Es que esos ejemplos argentinos en cuanto al arte son interesantes porque han logrado desarrollar cosas muy chéveres en cuanto al arte en Argentina. Y han logrado que sea sostenible. Yo creo que es uno de los ejemplos más sostenibles de toda América Latina en ese sentido. Brasil también tiene, pues, obviamente el carnaval y todo ese tipo de cosas, pero yo pienso que hay que salir un poco pues, del show que estamos acostumbrados a ver. Y es claro. precisamente recordando lo que ponías ahorita de Enrique García Márquez, decía querer más a mi sociedad, que hace un show como el de este señor de tango. Es una manera de apropiar los valores culturales. Y no es la idea tonta del purismo ni de quedémonos a la historia, no, pero simplemente genera cierto sistema de gusto cultural. ¿Sí? Bueno, o sea, algo clariante, no quiero dejar mi profesión como maestra, es algo que me apasiona mucho. Pero sí, desde que conocí Proyectos Libertarios, pensé de pronto en cómo poder generar unos ingresos para ya crear algo como familia, ¿sí? No tanto lo pienso como me voy a salir de mi trabajo, dejar de ser maestra, ¿sí? Entonces, porque creo que puedo hacer las 2 cosas a la vez, trabajar en el proyecto y a la vez seguir como maestra. Entonces, es crear mi propio negocio, junto con mi esposa, de una cadena de restaurantes a partir de los ingresos generados por medio de la vinculación al proyecto libertario, y así poder mejorar la calidad de vida de mi familia y las personas que pueden influenciar. O sea, no solamente la mía, mi familia, sino que hay otros que van a estar ahí. Y sé que al crear esto les puedo asegurar una mejor educación a mis hijos y por ende un mejor futuro, ¿sí? O sea, y es de pronto la forma que tengo de trabajar con los papás o con las personas que les pueda vincular, porque a la medida que ellos tengan una necesidad, ¿sí? Hay gente que tiene el empleo, hay gente que tiene sus recursos, de pronto a veces no debe ser lo suficiente para pensar más allá, de decir, bueno, tengo esa entrada y esto es lo límite que tengo, son mis gastos, ¿sí? Pero el poder influenciar a otros y decirle, mire, si usted se vincula, va a poder tener algo más, ¿sí? Y va a poder cumplir con esas metas que a veces ya creo que ya se volvieron de pronto a la corte y ya están a muy largo plazo porque son a veces inalcanzables. Entonces creo que ese sería mi sueño, ¿no? Y a veces uno lo ve como, yo escuchaba a un hombre hace poco y decía, bueno, una persona, si uno se lo propone en 2 años, para otros va a ser mucho más tiempo, ¿sí? Todo va como en el empeño y la dedicación que se tenga en cuanto al negocio.
porque pues para unos puede demorarse mucho tiempo, para otros puede ser muy poco tiempo, ¿sí? Entonces yo lo veo a corto plazo, a nivel personal, y creo que sí, o sea, no lo veo como un negocio como tal, de decir voy a vender solamente esto, no, lo veo como esos ingresos que me van a aportar para poder hacer otro negocio y poder trabajar en esa economía. Bueno, lo que son más importantes es que a los 42 años laboral, pero que una libertad financiera que me permite dedicarme como a ciertas cosas que me gustan. Digamos que ya los proyectos que he pensado están en curso. Por supuesto, un sueño de mis es que cuando sea mejor conmigo que lo que podamos conquistar también y podamos llevarlos a muchas partes de aquí o de Latinoamérica. Pero sí, es a través de este proyecto poder tener una libertad financiera y durante 2 años dedicarme como a ciertas cosas, viajar, hobbies, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es mi sueño? Digamos, yo les he mostrado una parte del sueño, pero mi sueño es eliminar el Estado. ¿Sí? Poder crear un sistema de autoprotección gratuito, privado y mutual, sin subsidios y sin donaciones. Es decir, si logramos demostrar que podemos ofrecer educación gratis, que es la primera etapa, y logramos generar tanto volumen que podamos pegarle un sistema de salud y un sistema de seguridad y convertir a los colegios en sistemas de autoprotección gratuitos, mutuales y privados, podemos eliminar el Estado. Sí, digamos que ese es mi sueño, es el sueño libertario, poder eliminar el Estado. Hemos tratado de pensar otras rutas, como comprar un territorio indígena en La Guajira, que no es tan viable, no fue tan viable, o hay otros experimentos como las plataformas continentales y eso, digamos que son un poquito más, ya están sucediendo, pero no están en nuestro alcance. Pero digamos que mi sueño es poder crear una propuesta libertaria en los colegios de eliminación del Estado. Sí, mi sueño está absolutamente alineado. Son como dos. Uno es de la perspectiva política. Somos libertarios de corazón y creemos que hay que acabar con el Estado, acabando de la manera más inteligente, es creando alternativas más eficientes que no tengan todas las problemáticas asociadas que son inherentes, estructurales al Estado. Nos han venido diciendo durante decenas de años que la corrupción y otros problemas son coyunturales y estamos convencidos que son estructurales. No estamos de acuerdo con el voto democrático, creemos en el voto con los pies, y el voto con los pies se basa en: yo no debo votar una vez cada 4 años por cualquiera que no me va a representar, sino irme a vivir al lugar que crea que está mejor administrado y que corresponde ideológicamente de mejor manera con nuestra forma de pensar. Pero eso va a tardar un tiempo, que como dice Mike, ya está pasando. El mundo está dando pasos importantes para crear escenarios libertarios, o sea, Liberland es un país pequeño que se acaba de crear, está Free State Project está tratando de que New Hampshire en Estados Unidos se convierta en un estado libertario. Acabo de leer hace pocos días que Canadá está haciendo lo mismo en una isla, plataformas, en fin. Ese es el sueño político, ese va a ocurrir. No tengo absoluta duda de que en unos 30, 40, 50 años vamos a tener un mundo muy libertario. Estamos con esa transición de finales de la monarquía que llega a la democracia, y creo que estamos en una transición. Ese va a ser uno de los logros fuertes de este siglo, y es: vamos a acabar con el Estado democrático, seguramente no con todos los estados democráticos, pero vamos a tener al menos una oferta suficiente para que las personas que lo deseen puedan vivir en lugares que no sean administrados por estados seguros. Pero paralelamente hay un sueño pedagógico desde hace mucho tiempo, y tenemos un proyecto de hace más de 30 o 40 años, formar personas felices, competentes efectivamente, con buenas habilidades para conocerse a sí mismos, para interactuar con otros. Desde el Merani venimos 30 años capacitando, y sentimos que la capacitación es la ruta. Creamos la institución educativa Alberto Merani ahorita para ver si formando los docentes desde la base lo logramos, pero hasta la fecha no hemos visto nada suficientemente concreto, digamos, ningún experimento pedagógico suficientemente sólido que
que nos diga, mire, esta es la ruta por la cual vamos a tener jóvenes que no necesariamente tengan que terminar la ruta de empleados, que puedan tener habilidades y competencias sólidas. Para mí hay dos sueños: aportar un granito de arena a la lucha libertaria, y el otro desde la perspectiva pedagógica es lograr validar una propuesta pedagógica que de manera muy concreta y pragmática empiece a tener un impacto sobre la cultura de las instituciones y sobre el desarrollo de las competencias. Algo que me llama la atención de esta propuesta es que se va a demorar, pero con los meses y años espero que tengamos un impacto suficientemente fuerte en la cultura de la institución para que no solo desde la perspectiva del currículo explícito, sino del currículo oculto, los jóvenes respiren emprendimiento. He leído y explorado cuantas prácticas en torno a incubadoras de empresa, mecanismos para estimular el emprendimiento, y todavía no hay cosas suficientemente sólidas. Lo que queremos acá es arrancar desde la base, ojalá los niños desde los 5 o 6 años, para que empiecen a respirar la lógica de emprendimiento, y no tengo dudas que niños que empiecen en un ambiente así, en pocos años van a tener unas diferencias a nivel de formación de perfil radicales. Mi sueño es que este proyecto permita gradualmente ir modificando las culturas organizacionales de los colegios, de tal forma que nos permita incorporar algo que se viene diciendo hace años, que hasta por ley es obligatorio y que nadie en el país, creo que en el mundo, o al menos en América Latina, ha logrado, y es cómo formamos pelados emprendedores. Es que si son emprendedores en artes van a ser emprendedores, en ciencias van a ser emprendedores. No tenemos patentes, no porque no sepamos mucho de ciencias, que además tenemos dificultades, pero más aún es por lo mismo, porque es que para lograr una patente el 90% trabajo en emprendimiento y 10% científico. Es lograr crear el proyecto, lograr financiarlo, lograr sobreponerse a todas las dificultades. O sea, lo que nos está frenando como país en artes, en ciencia y en casi todas las disciplinas, más que la ausencia de formación en la disciplina misma, es que no existe una cultura del emprendimiento, y más grave aún, cada día hay corrientes ideológicas que denigran de la perspectiva emprendedora. Entonces queremos crear focos que empiecen a modificar eso. Estuve la semana pasada en una charla en la Secretaría de Educación y es impresionante, se siente el adoctrinamiento izquierda. Estaba como con 500 docentes y les falta, pues no sé cuál es el saludo, pero porque no es tan lejano el nacional. Yo no sé cómo han logrado muy exactamente los de izquierda ponerse en extremos contrarios, pero nacionalsocialismo es socialismo, es una variante del socialismo. Es impresionante, el nivel de adoctrinamiento me dejó aterrado. Los 5 funcionarios que hablaron por el micrófono con un nivel de adoctrinamiento tremendo. Pero bueno, el mundo está dando pasos en esa ruta, y yo sé que gradualmente vamos a crear espacios. Tenemos colegios en África que cuestan $2 al mes, y estamos hablando de miles de colegios. $2 al mes que están sobrepasando a colegios públicos 30 o 40% que son gratuitos, y aún personas en extrema pobreza, porque les hablo de colegios que muchos funcionan en árboles. De hecho, se llama El Árbol de la Felicidad, el libro donde aprendimos de este tema. Colegios muy pobres para personas muy pobres, y aún así esas personas están sacando a su hijo de los colegios gratuitos oficiales para meterlos, porque dicen, así yo esté en la pobreza extrema, invierto $2 al mes porque sé que van a tener una educación de mucha mayor calidad. Es un poco el sueño, y es que pedagógicamente esto empiece a impactar. Me gusta la propuesta que, como les digo, es pragmática, concreta, con resultados medibles. Va a ser difícil, yo le he dicho a Mike, va a ser muy difícil. Nosotros estamos haciendo un piloto pequeño en la casa con mis pelados, y bueno, ustedes ven el video de Laura que tiene mucha madera y ahora sí le ha costado, pero como les digo, así no empiecen a vender pronto. El solo hecho de que respiren ya cambia radicalmente la perspectiva. El solo hecho de que piensen que hay perspectivas distintas, que no tienen que ser la ruta de preescolar, primaria, bachillerato, pregrado, especialización, maestría, y conseguir un empleo y después 20 años. Solo eso ya es un logro, pero además de eso estoy seguro que no solo van a ser logros a nivel de formación, estoy seguro que hay pelados que van a lograr tener unos éxitos muy importantes, y obviamente eso va a impactar muy fuerte los demás pelados. O sea, un pelado de 10º que logre hacer unas ventas importantes va a tener un impacto enorme sobre los que están alrededor, y van a decir, oiga, ¿cómo así un pelado de 15, 16 años, 14 puede tener un logro tan alto? Mis profesores están pensando en el tema. Eso es súper importante, lo decía hace rato.
no hay que desligar las dos cosas, pero que yo pueda ser profesor, tener un empleo y adicionalmente tener un autosustento y que yo como estudiante vea eso en mi profesor, me cambie la perspectiva de lo que es un empleado. Ese es para mí el sueño y es un sueño que venimos persiguiendo hace más de 20 años desde la fundación y pues obviamente hay que trabajar de duro, no va a ser fácil, pero le veo la posibilidad a que por esta ruta lo logremos. Va a ser exigente porque tenemos unas problemáticas muy serias en la juventud actual, particularmente en estas variables, pero por lo mismo son las variables que hay que atacar. Digamos, si me preguntan cuál es el mayor problema de la juventud actual, es la falta de iniciativa, la baja capacidad para autoconocerse, para interactuar con otros, para emprender, tolerancia a la frustración, pero por lo mismo me encanta, porque aunque va a ser muy difícil, vamos a atacar el núcleo de la problemática, a mi modo, más importante de la sociedad actual, o al menos de la juventud, y es la ausencia total de sentido, la ausencia total de capacidad de emprendimiento. Entonces, eso hace que este sea un proyecto muy interesante. La charla que estaba dictando era precisamente sobre el suicidio, y les decía, hombre, pues a mí el suicidio en medio de todo no me preocupa tanto, me preocupa tantos jóvenes muertos en vida, pues. O sea, suicidas, y hasta el suicida hay que verlo bien, porque en medio de todo fue un tipo que tuvo la verdad que era para tomar una decisión dolorosísima, pero bueno, pero por un suicida hay 50 o 60 chinos muertos en vida. O sea, el 50% de nuestra población juvenil está en un estado de distimia vergonzantes, o sea, incapaces de tomar decisiones, de motivarse. Eso es más grave incluso que la problemática del suicidio. Insisto, no va a ser fácil, pero este tipo de propuestas van en esa ruta de logremos crear cultura, involucremos a las familias, creemos espacios para que se inventen estrategias innovadoras. Eso es lo que me gusta. Está basada en las redes, y pues las redes son el mecanismo ideal para la formación de variables afectivas. Entonces, digamos, tienen muchos componentes muy interesantes y me parece súper chévere que eso esté ocurriendo, por eso quería venir. Les digo, la propuesta del nombre es una propuesta súper agresiva, pero súper interesante. O sea, esto enmarca, esta fue una de las revoluciones y los logramos más importantes que haya ocurrido en la educación, tanto así que casi que es ilegal, porque hoy es casi que ilegal o sin el casi que los pelados lleven a cabo negocios en los colegios. Mi hijo Ricardo ven en el colegio y he tenido unas dificultades tremendas porque el colegio está prohibido, con todo el tema del trabajo infantil hay dificultades, tenemos que manejar eso con cierto cuidado para que se haga de buena manera. Pero eso que sea legal me encanta, o al menos no sé si legal, pero que esté en la frontera, porque precisamente si uno quiere cambiar las cosas, pues tiene que identificar cuáles de los aspectos de la estructura actual son desafortunados. Hay una lucha tremenda, vergonzosa en contra del trabajo infantil. El trabajo infantil es de lo más sano que hay. El trabajo infantil lesivo, maltratante, pues obviamente hay que eliminarlo, como el trabajo adulto, porque perdón, que un chino que haya pedofilia o que es tan grave como que hayan prácticas sexuales con adultos. Quiero decir, obviamente hay un conjunto de trabajos que son malos para cualquier ser humano, pero pensar y enseñar a los niños desde chiquitos que el trabajo en sí mismo es malo, pues arranca ya con una vía perversa. ¿Sí? Claro, es un contrasentido precisamente de lo que presume la educación, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos? en un contexto real, donde en la realidad van a trabajar, pero no les vamos a trabajar. Entonces es una estupidez. Es una estupidez. Pero cuando hacen las ferias y venden las cosas, pues igual están trabajando. Claro, y nos ponemos dichosos cuando estos chinos de 14 años sacan patentes y montan empresas, pero eso sí no es trabajo. Pues claro, ahí hay unos contrasentidos muy absurdos. Yo llevo años y años peleando en contra de la lucha contra el trabajo infantil, hasta fui al ICBF y todo, porque les decía, si arrancamos, para mí un buen colegio es un colegio que está formando personas para que trabajen bien, ojalá como independientes, empresarios o buenos empleados, pero pues claramente un porcentaje enorme de lo que estamos haciendo son competencias laborales. Entonces vamos a formar eso, pero no podemos tocarlo, es como una academia de baile donde los pelados no pueden bailar, es aterrador. Pero es importante que, y eso lo hemos conversado, que nos asesoremos bien, ya nosotros hemos hecho algunos acercamientos para que después no vayan a haber dificultades, y sí les recomiendo trabajarlo con la comunidad.
ese proyecto hay que explicarlo muy bien, aclarar el alcance para que después no vaya a haber una persona, un papá o alguien malintencionado que haga una bulla, que lo manejemos bien. Si se maneja de manera inteligente, esto dispara la percepción del colegio porque es una cosa muy innovadora, pero hay que cuidarnos un poquito de que no se vaya a prestar para malas interpretaciones. Hoy a los medios les encanta cualquier pequeño resquicio para cogerse ahí. Entonces, me parece súper chévere que estén ustedes metidos en esto, en serio, sobre todo porque sé que hay una afiliación clara, ideológica, o sea que hay un sentido de fondo para este tipo de propuestas. Sé que es un proyecto que va a tener unos resultados muy interesantes en la reflexión de la institución. Y pues nada que comentarles que lo que se necesite con plena disposición de apoyar es un proyecto exigente, duro, difícil porque nos va a tocar modificar aspectos muy básicos de los procesos de formación hoy día, es que los hogares están también en contracorriente, que el pelado no se esfuerce, que no, pero si los vamos logrando modificar eso y los papás van viendo el potencial, volteamos la ruta. Algo que me parece clave además es lo que tú decías, que esto impacta en las familias positivamente y que rápidamente logremos cambiar la perspectiva de que no es el joven el que es la carga y yo como papá estoy todo el tiempo en función de él, sino que ojalá logremos revertir en cierta manera y el pelado empiece a producir para que empiece a apoyar. El ideal sería al menos que él se pague todo, que la matrícula, todo lo logre pagar él, me parece súper chévere. Hace poco compartíamos en Facebook algo interesantísimo, una universidad donde para graduación tiene que haber generado $25,000 en facturación, algo así, euros. Hacia allá poco debemos marchar, o sea, un pelado no debería pasar de noveno a décimo si ya ellos están pagando su propia matrícula, pues es algo hacia donde tenemos. Ese es el tipo de reflexiones a las que nos va a llevar este proyecto, entonces súper chévere. Estamos, como les digo, trabajando en dos rutas, una revolución muy fuerte desde la perspectiva pedagógica, pero alineado a algo que aquí en Colombia ni nos olvidemos, pero en el mundo se está dando muy fuerte, una revolución muy fuerte a nivel político. Bitcoin, no sé si lo han escuchado, Bitcoin está teniendo una fuerza brutal, acabo de leer en The Economist, en Argentina ya está teniendo un impacto serio sobre la economía, con portales como Fiverr o Freelancer, mucha gente ya trabaja a distancia por internet y todo su sueldo lo recibe con Bitcoin. En unos años Bitcoin va a tener un peso como moneda muy fuerte y es un producto puro libertario. Uber es una apuesta totalmente libertaria, conocí UberX hace una semana y hoy soy adicto a UberX. Es una apuesta muy interesante porque UberX funciona con carros particulares. No se imaginan la calidad de servicio, he podido ser excepcional, incluso mejor que con Uber. O sea, los que me han tocado en UberX, pero excepcionales, ya con UberX me siento tranquila, mandar a Laura sola, la mandé sola. Pero entonces le estamos dando al país algo súper interesante y es cuál es el rol real del Estado. Porque UberX y Uber es ilegal, pero a mí como ciudadano no me está protegiendo el Estado, a él le vale un chorizo porque yo me siento súper contento con ese servicio, pero como no responde a las mafias, a los intereses. Entonces, eso es interesante porque en el tiempo lo que nos va es a ir dejando la perspectiva libertaria. O sea, lo que nos está es a muchas personas que ni siquiera saben que existe el pensamiento libertario, les va dejando la semillita. Porque el Estado me prohíbe usar algo que sé que es bueno y sí me obliga a usar algo que sé que es malo? ¿Sí? Entonces, aún acá, que para mí Colombia es un país con una tendencia muy fuerte de izquierda, pero a unas personas amigas cercanas de izquierda les va generando esa duda de el Estado realmente no está en función de lo que me dice que está. Ellos no están en función de protegerme como ciudadano, ellos no tienen unos intereses particulares muy fuertes. Entonces, estamos caminando en dos rutas, una pedagógica, pero una política que va a ser una revolución fuertísima. Yo le decía a Michael que colegios como este que tienen esa dualidad de tener un contrato con el Estado y estar dependiendo del monigote del turno, que esos tres últimos han sido izquierda. Sí, y estar en ese limbo es complicado, pero también creo que puede ser un campo de incubación muy interesante, porque los papás en este momento todos los años tienen una incertidumbre gigante. ¿Yo qué hago el próximo año? ¿Me voy a un colegio público? No, no me voy a un colegio público. O si me tocan las últimas, pues tendré que buscar de los menos peores colegios públicos que existan para poder ir. Es un poco lo que pasa con Uber, nos obligamos, o sea, nos obligan a ir allá.
Saben que está mal, pero los obligan allá. Claro. Entonces, creo que es interesante para los colegios de convenio, puede ser para los padres de los colegios de convenio, puede ser muy interesante. Nosotros empezamos desde enero, aunque no conocemos el proyecto, decirles, venga, pongan la decisión de la educación de sus hijos en sus manos. Usted no tiene plata, bueno, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Qué va a hacer para ganar esos recursos? ¿Cómo los va a conseguir? ¿Se va a preparar? ¿Va a ahorrar? En fin. Y esto viene como una respuesta también de los padres, que les dijimos que tenían que ahorrar porque no sabemos qué va a pasar en la próxima legislatura, en la próxima administración, no sabemos que si van a continuar o no van a continuar los programas de convenio. Entonces, pues bueno, aquí hay una gran plataforma que ustedes pueden usar. Claro. Y creo que eso es, digamos que ahí confluyen esas dos cosas que son bien importantes. Los papás están acostumbrados a un nivel de exigencia de educación que no van a tener en un colegio oficial, ni el mejor de los colegios oficiales. Además también las jornadas o el tiempo de salida de los niños pues no cubre sus necesidades. Entonces muy seguramente un niño que estudia hasta mediodía tiene que ir a buscar a otra persona para pagarle que lo tenga en la tarde mientras se llega del trabajo. O sea que el papá, aparte que pues, no están gratis porque no tienen que incluso invertir en transporte, tiempo, personas que lo lleven y lo traigan, que estén pendientes, que lo cuiden por la tarde, pues efectivamente tiene que generarse esa pregunta de si tengo o no tengo el poder de decidir a dónde quiero que estudie mi hijo. Total. Y algo interesante es que, como decías, empoderamos al papá. Correcto. Deje de luchar, debe arrollarse con papá Estado y busque iniciativas relativamente sencillas, porque pues, cualquier papá de este colegio tiene una red de mínimo 20 personas que podrían estar dispuestas a, pues lo hacen normalmente mes a mes comprar productos, pues estarían en facilidad y con esa financia. Y el ideal incluso, en un tiempo es transfirámosle esa problemática al pelado y no al papá. Nos va a tocar por ahora trabajar muy de la mano con los papás, pero a mi modo de ver, un poco la recomendación es que la formación de los padres, más que para que se vuelvan ellos los movilizadores, es para que empiecen a presionar a los pelados también. Sí. Diego, usted ya tiene más de 14, 13 años, vaya usted donde su tía y ofrézcale esto, vaya, mire que hay peladas en Amway de 9 años que ya les está yendo bien. Sí, eso está Ese es un bien. poco el Está mensaje, bien, pues, sí. hablas ellos también de Y mire, jóvenes. Chévere. a mí me gusta lo que tú hablas del currículo oculto un poco, porque es que definitivamente los jóvenes, y inclusive en este colegio donde hay una exigencia académica fuerte, están totalmente volcados a la idea de que sobresalir o destacarlo por algo no es lo que es válido a mi edad, eso es más adelante. Claro. Entonces, creo que parte del empoderamiento de los pelados es entender que hay que hacer algo ya por ellos y que eso es por mérito, ¿sí? Cuando se les dice a un grupo de 30, es que de aquí van a ser 3, oiga, ¿quiénes van a ser los 3 que van a tener el mérito para llegar? Y finalmente eso de la ganancia de mérito, sin duda alguna, no solamente va a elevar la posibilidad de un papá de mantenerme en el colegio Lombardía, sino que al tiempo va a elevar las posibilidades de los jóvenes que están haciendo la sociedad colombiana, ¿sí? Porque vamos a entender que no es por voluntad de la mano, que no es porque me tocó y no hay otra decisión que pueda tomar, sino que eso es por mérito, por ganancia, por destacarme, por ser capaz de. Eso me gusta mucho porque actitudinalmente creo que eso es más lo que se le puede formar a un estudiante. Sí, esa competencia le va a permitir enfrentarse a cualquier reto que tenga. Y es de lo que carecen enormemente, por lo mismo que tú dices. Un chico hoy en día, mire, me pasó una cosa terrible, el chino va súper mal académicamente, llamé al papá y yo, bueno, papá, ¿usted cuánto le da? 5.000 pesos al día. Yo dice, ¿y qué hace él para ganar esos 5.000? No, pero que pues nada, y lo peor es que yo le doy cuando está en vacaciones. Dije yo, excelente, papá. Usted le está enseñando que ser pago es lo que vale. No trabajo, no produzco, me quedo echado en mi casa y siempre tengo la garantía de tener 5.000 pesos para gastar en lo que sea. Papá salió llorando de mi oficina, me decía, profe, tiene toda la razón, creo que el niño me mira un poco mal porque le bajaron las 11 a la mitad, pero no me importa porque es entender eso, o sea, si ustedes me vendemos todo el tiempo, realmente es tú por el solo hecho de existir tienes todo ganado. Y nosotros no fuimos educados así, y esa fue la ganancia en cierta manera. Entonces Y me pues, gusta. otra de las tareas que hemos dado fuertes con la lógica de los derechos. Ya François Rebel dijo algo antes de morirse hace muy poco. En la Revolución Francesa se firmó la Carta de los Derechos Humanos y la Carta de los Deberes Humanos. Y él estaba furioso, ella murió, pero en la celebración de los 200 años de la firma de la Carta dijo, oiga, la humanidad es muy estúpida, ¿cómo se les fue olvidar la mitad de la historia? No solo hay una Carta de los Derechos Humanos, existen los deberes y quedó por escrito. Los derechos humanos son proporcionales a los deberes humanos. Pero hoy día todo el mundo habla de los pobres niños, de la defensa de los derechos y dónde están los deberes. Lo que tú dices, eso es lo que habla de la cultura y es lo que hay que empezar a cambiar desde ya. Y
hija de Carlos y ya más de un año largo, viejo, estás, porque pues muy desagradecido, de ahora en adelante te ganas toda tu plata. Fui con el Amaco y le compré como 4 o 5 cajas de esas de Trululú y le dije, mira, esto es lo único que me va a dar de plata. Tú te financias con Trululú y como les digo, con las dificultades que implica hoy día vender en un colegio, y le dije, si me llaman de tu colegio, le digo, yo no tenía ni te apoyo, pero yo no voy a pasar la defensa en el colegio. Pues, no, Bueno, pues esa no, es una alternativa, pero no, lo que yo sí digo es que esto no se trata de ir al salón a vender. no, obvio, pero eso porque está mal, pues, o sea, claro, no, esto es mucho más institucional, más organizado, eso es lo que me gusta, además va más al tema familiar, pero en general el emprendimiento hay que valorarlo en todos sus ámbitos. Y un poco el mensaje es, bueno, hoy ya me contó, no sé si te contó que ya tiene un lugar para vender sus cuadros, él está pintando, hace unos meses hace buenos cuadros, entonces le dije, listo, chévere que ya pases de Trululú a vender cuadros, y ya fue ahí en la 53 y consiguió como un par de lugares, ojalá lo logre. Hay un sitio buenísimo en internet para vender obras de arte, consigues obras de arte de $5 hasta millones de dólares, pero la lógica es esa, nadie tiene ganado nada por definición. Eso es lo que el pensamiento libertario, que es totalmente el contrario a la otra lógica, y es, no hay que luchárselos desde chiquitos acá, ni educación gratis ni salud gratis ni nada. Por eso me encanta el nombre del proyecto Libertarios, porque en últimas es un tema ideológico y es quitémosle de la casa a los papás, que ellos tienen que suplir todo, no porque con eso estamos generando una generación de vagos. Tú mandas un dato, perdón, 400 millones, 800 millones de jóvenes hoy día dependen de los papás todavía. ¿De qué edades? Sí. Hasta los 30 años. En México lo llaman la generación ni estudios ni trabajo, y están hablando de 20 millones, o no me acuerdo, 8 millones. Eso es absurdo, eso le va a afectar, le está afectando a la humanidad y a los países y a las comunidades, pero sobre todo a la felicidad de los jóvenes, sobre todo. Unas palabritas de apoyo, porque si les digo, un reto muy bien, pero es exigente, pues, lo sé en la casa. O sea, incluso para que Laura haga su lista de cuesta, de contactos, estuvimos en los viernes donde mis tíos, de varias veces, bueno, vende a Verónica y se quedó dormida, y le digo, Laura es una pelada entradorcísima y le gusta vender. Si la comparo con Juan Camilo, mi hijo mayor, bueno, o sea, lo que quiero decir es que aún con pelados con un perfil de trabajo fuerte. Samuel estudia mercadeo en la universidad y no ha vendido nada. Pues ha hecho varias reuniones, ha conseguido contactos para gente que se mete a la red, pero eso, como yo decía Mike, esto no es solo metiendo gente debajo de uno, es juntándose, o sea, es arremangando sin trabajar. Es difícil, es una labor dura. Claro, porque tienes que monitorear absolutamente todo tu sistema y todo el trabajo, si no, eso no ocurre gratis. No, y que no hay un punto de fin, es decir, si tú crees ahora logré, eso es absurdo, o sea, todos los días la meta es conocer constantemente dos personas. La meta no. Y de las que conozcas, o sea, evidentemente con cuántas puedo organizar esa entrada, pues lo que tú dices, puedo estar en un nicho de 15 personas, pero si me puedo conocer mi vida. Claro, perdiste el día. Pero imagínense el impacto positivo sobre la felicidad de una persona con la habilidad para conocer dos personas nuevas diarias. ¿Sí? claro. Es una verdad, porque insisto, yo siempre he dicho, el tema económico es clave, pero a mí me interesa muchísimo esto, todo el trasfondo que está, o sea, el trasfondo. Les voy a mandar, acabo de una investigación que me mandaron sobre el salario promedio de las personas según el perfil de personalidad. Las personas extrovertidas ganan 2.5 veces de promedio más que las introvertidas. Recuerdamente lo mando. Y es una investigación con un nivel de rigor altísimo. Entonces, insisto, impactamos sobre el tema económico, pero sobre el tema afectivo, sobre todo, que es para nosotros el más importante. Yo creo que va a ser lo que realmente va a llamar la atención a los padres de familia, el tema afectivo y el propósito social con el que se tiene. Y yo enfocaría mucho el mensaje hacia los padres, muy en esa ruta más que la sola económica. Claro. Sí, Obviamente la independencia, pero sobre todo, si queremos que usted vuelva a tener independiente económicamente, es para que se despierte, se pellizque, para que empiece a generar sus propios retos. No, esto es muy interesante. La idea de independencia y de libertad requiere también un nivel de madurez, y ese nivel de madurez se da desde lo afectivo. Obvio. Entonces, por eso creo que también es bueno abordarlo con los pelados,
frente a ese nivel de desarrollo afectivo, frente a ese nivel de la posibilidad de abrir puertas, caminos, rutas, ¿sí? Entonces creo que eso puede ser. Pero de los que tú ves, porque yo sé que muchos niños trabajan aquí el fin de semana, no sé, los sábados, sí, hay muchos niños que trabajan de Cádiz, de meseros, hay algunos que son ese tipo de cosas. ¿Tú podrías decir que hay un número aproximado? Digamos que en este décimo es menor al que teníamos en los años anteriores, o en el 11 del año pasado, digamos que 20% de los chicos trabajan este tipo de cosas. Entonces, era normal que un fin de semana, es que me toca pedir permiso en el restaurante, en el club, en el sistema, Yo creo que en este grupo son menos, y de hecho también lo podemos certificar con las respuestas del día de hoy, ¿no? Donde estaban más enfocados a yo estudio y donde se decía, no, pues mi mamá, sí, hay como esa perspectiva. Entonces, creo que tal vez un 5 o 10% de los chicos puedan tener esa posibilidad. Por eso también le toca al maestro Javier. De lo que es. Aquí hay una necesidad familiar importante, y hay muchos pelados que sí tienen dentro de su idea cómo aportar a mi mamá, porque la mayoría son madres cabeza de familia, no hay papá. Y esa madre cabeza de familia pues tiene un sacrificio enorme. Muchos tienen también hermanos menores en los cursos de acá. Entonces mi mamá está pensando cómo meter acá, o mi hermana no puede estar acá porque no tienen cómo pagarle, porque es en realidad como privado, no por convenio. Entonces creo que esas motivaciones también son importantes para ellos. Yo he trabajado con los niños pequeños y mire que con ellos se ha logrado. Yo les comenté lo del concurso a todos. Yo lancé la de la propuesta a todos. Y hace poco me dijeron, profe, ¿cómo le fue? Entonces yo les dije, eso era la felicidad de esos niños. O sea, ellos estaban caminando de todo, pero ellos estaban felices de eso. Entonces, pero dije, listo, ya estoy adentro, entonces ahora toca trabajar, ¿sí? Entonces estoy esperando ahorita la reunión de padres, porque muchos papás, sé que ellos han ido a contar a la casa, y sé que está la idea ya como ahí en la cabecita de los papás. Ya él está rondando. Pero falta. Pero ese fue uno de los triunfos de ganancia de Alexandra, porque es que Alexandra lo primero que hizo antes de hablar con cualquier papá fue hablar con sus niños. Y normalmente dirían niños de tercero que me van a. No, Alexandra dijo, no, sus niños de tercero tienen la capacidad de entender perfectamente eso. Entonces ella les contó, ¿qué diferencias yo vi? En la reunión que citó Jorge, yo estaba en la puerta, es que me dijo que viniera a una reunión, ¿de qué? No, me dijo que viniera, bueno, entre mamá. Mientras que los niños de tercero, papá, imagínate que en el colegio hay un concurso de los profesores, y están haciendo para conseguir. Entonces ellos contaron, entonces ya el papá venía, aunque llegaron menos papás, ¿sí? Venían papás que tenían una dirección, una motivación, una curiosidad por lo menos. Entonces, desde la forma como se lanzó, por eso te decía que lanzarlo de una manera es que se genera la perspectiva. Probablemente los chicos dicen, papá, imagínense que hay un proyecto en el colegio. Pequeños y receptivos que lo Pues tengo citas para qué es lo que están haciendo ustedes en el mañana, les cuento. Entonces ya hay citas de padres que quieren saber qué estamos haciendo al respecto, qué es lo que está pasando, qué es lo que se dice, qué está sucediendo. Qué bien. Bueno, ¿Qué decir? Estamos tratando con Marcos. qué chévere. Me toca despedirme, Mike, me toca Pues, dejarlo pues, sin vale. control, pero súper. Gracias por venir, en verdad, por tu tiempo. Sí, fue muy chévere. Eso es lo que necesito. Y con el otro tema, es un tema que a mí me apasiona, es el tema de ciencia y tecnología, lo que al menos por ahora a través de Mike te voy a mandar como los datos de contacto y la información, porque esa es la otra ruta en la que hay que trabajar. Y que hay niños realmente muy buenos, muy buenos. Bueno, qué bien. Sí. Bueno, pues me encanta verlos después de varios Lo años. mismo. Después de hace unos años que hemos cambiado. Que estén muy bien. Bueno, me encanta. Chao. Cuídate. Bueno, muchas mis felicitaciones, ¿no? Gracias. Chévere. Señor. Señor. Pensé que le tocaría. No, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué vamos a hacer la mano? Bueno, listo. Bien, esas son nuestras motivaciones. ¿Listo? En la medida en que va pasando el tiempo vamos a encontrar nuevas motivaciones y nuevas cosas. Pero la idea es tener claro, muy claro por qué lo estamos haciendo. Y cada vez que nos perdamos del camino poder aferrarnos a esos sueños, porque son los únicos que nos van a mantener en el camino. ¿Bien? Bien. Ese es el motor, esa es la gasolina. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? La estructura de las sesiones. ¿Listo?
Ya vimos la estructura argumental, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a ver nuestros niños en estas 32 sesiones? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar? ¿Listo? Vamos a ver la estructura entonces. ¿Listo? Entonces la primera parte se llama el despertar. El despertar son 4 sesiones y buscan fundamentalmente mostrarles la realidad. ¿Sí? Hagan de cuenta Matrix, así. ¿Listo? Enseñarles qué pasa si se toman la píldora roja y qué pasa si se toman la píldora azul. ¿Listo? La segunda es el abismo del miedo. Ya, nos vamos a enfrentar a los peores demonios que se van a tener que enfrentar ellos y a los peores demonios que se están enfrentando sus papás en este momento. El miedo, esa emoción que dijimos inicialmente que nos llevaba y era la gasolina de la carrera de ratas. La otra parte es el plan soñado, que es ayudarles a estructurar sus sueños, ¿sí? Enseñarles a soñar y cómo pueden estructurar ese sueño. Para eso va a ser bien importante un libro que también se lo recomiendo, está en el paquete de libros que tenemos en este momento, no sé si lo hayan leído, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿No? ¿Aún no lo han leído? Es fundamental que lo lean porque el ejercicio de los sueños... ¿Los 7 qué? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Listo? Ese libro es muy importante, no lo desarrollamos acá, pues porque no tenemos mucho tiempo para poder desarrollar todo lo que quisiéramos desarrollar, pero inicia con el fin en la mente. ¿Listo? Iniciamos con el fin en la mente. ¿Sí? Imagínense una escena completamente tenebrosa. Usted está al frente de un ataúd. Sí, y hay un epitafio. Es su epitafio. ¿Qué le gustaría que dijera ese epitafio? ¿Listo? Es lo que estructuramos. ¿Sí? Si esos niños ese día dejaran el mundo, si usted en este momento dejara el mundo, ¿qué le gustaría que dijera ese epitafio? ¿Sí? ¿Cómo hablarían de usted sus papás? ¿Cómo hablarían de usted sus amigos? ¿Cómo hablarían de usted sus compañeros de trabajo? ¿Qué dirían que habría hecho usted por ellos? ¿Cuáles habrían sido sus principales logros? ¿Listo? Es uno de los hábitos, ¿sí? Y es de empezar con el fin en la mente.